para mí siempre ha sido un placer poder acompañarlos en estas actividades. Hoy voy a hablar, quiero hacer aquí una aclaración antes de poner mi presentación de los suplementos nutricionales cuando la comida no alcanza. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando los alimentos no logran suplir o cubrir todos los requerimientos nutricionales en esta condición de salud, pues hay que utilizar suplementos nutricionales. Y la aclaración que quiero hacer es que voy a hablar de suplementos genéricos, suplementos nutricionales genéricos, no voy a hablar de marcas, no voy a hablar ni hacer propaganda ninguno, simplemente es como entender cuándo se necesitan los suplementos nutricionales y qué suplementos nutricionales son los más adecuados para las personas con fibrosis quística. Como les decía ahora, el tema es sobre los suplementos nutricionales cuando la comida no alcanza. Entonces, quiero como primero resaltar que lo más importante en la nutrición de las personas con fibrosis quística es la alimentación natural, la alimentación fresca, la alimentación saludable y siempre tenemos que preferir los alimentos sobre los suplementos nutricionales, no siendo menos importantes los suplementos, pero sí siempre tenemos que pensar primero en los alimentos y luego en los suplementos nutricionales. Un poco de recorderis, tenemos que tener en cuenta que pues, cuando una persona tiene fibrosis quística, tenemos que trabajar en toda lo que es la prevención y el tratamiento de otras comorbilidades, donde la nutrición y la terapia respiratoria son fundamentales para mejorar el estado nutricional y de esa forma disminuir la inflamación y las infecciones y las recaídas. La nutrición para mí es lo más importante. Si la persona está bien nutrida, pues va a tener una mejor función respiratoria. Entonces, desde el punto de vista nutricional, los objetivos es siempre mantener un buen estado nutricional, siempre mantener una dieta adaptada y balanceada que logre cubrir los requerimientos nutricionales para esta condición y que si existe la deficiencia o la insuficiencia pancreática exocrina, pues debe ser tratada adecuadamente con las enzimas pancreáticas para poder mejorar el estado nutricional. Por eso es importante que todos los pacientes con fibrosis quística tengan un seguimiento rutinario en las unidades especializadas, que siempre logremos una mejor adherencia al tratamiento, a esas recomendaciones, tanto médicas, nutricionales, de terapia respiratoria, que sean dadas por el profesional y por el equipo de médicos y de profesionales de la salud, y que desde el punto de vista nutricional también podamos detectar y tratar las enfermedades asociadas como la diabetes relacionada a la fibrosis quística, las enfermedades hepáticas, las deficiencias nutricionales, por supuesto, etc. También recordar que el enfoque desde el manejo nutricional debe ser individualizado. Nosotros podemos encontrar niños de la misma edad, con la misma mutación genética, podemos tener con las mismas condiciones, pero la penetrancia el desarrollo de la enfermedad puede ser muy distinta. Por lo tanto, las necesidades del uno pueden ser muy diferentes a las necesidades del otro. Por eso siempre debemos buscar que sea tratado de una forma individualizada. Y recordar que la nutrición debe adaptarse a cada paciente según su estado clínico, de acuerdo a su composición corporal, es decir, qué tanta masa muscular tiene, qué cantidad de grasa tiene y a las metas personales. También recordar que hoy en día, aunque puede sonar un poco, digamos, como contradictorio, hoy en día debemos también pensar en el sobrepeso y en la obesidad, que pueden estar aumentando hoy en día por el uso de los moduladores y de todas maneras tenemos que seguir pensando que la desnutrición sigue siendo un riesgo importante en algunas personas y que siempre tenemos que optimizar la nutrición, porque la nutrición y el estado nutricional va a mejorar la función respiratoria, pulmonar, la supervivencia y la calidad de vida, y que el enfoque nutricional se debe hacer desde un diagnóstico temprano y se debe hacer una intervención desde el momento del diagnóstico. O sea, la nutrición es paralelo en todas las etapas de la vida y debe ser frecuente, debe ser constante y siempre como el estado nutricional puede ir variando, también puede ir variando las recomendaciones nutricionales. Entonces, digamos que
no son estáticas esas recomendaciones. Hoy puede que digamos una recomendación y dentro de 2 años estemos cambiando esa recomendación. Entonces es importante que ese manejo nutricional siempre piensen que puede ser variable y que se debe ir ajustando a cada etapa de la vida y en cada estado de cada condición de salud que vaya presentando la persona que tiene fibrosis quística. Vengo a este cuadro que es importante entender porque con esto podemos definir un poco el estado nutricional. Aquí voy a hacer específicamente para niños, pero no está muy distante de lo que es para escolares, adolescentes y adultos. Por lo que tenemos que entender es que el peso siempre tiene que ir por un promedio de normalidad. Ese promedio de normalidad se saca por medio de estadísticas, por estas tablas de crecimiento. Cada país debe tener unas tablas de crecimiento específicas para su población, de acuerdo a su epidemiología. Cuando es adulto, pues hablamos de índice de masa corporal o se habla de composición corporal y también se hablan de esas percentiles o normalidades o desviación estándar o desviación Z para buscar esa normalidad. Hoy en día siempre, digamos que el objetivo es que tanto los niños, los escolares, los adolescentes y los adultos tengan un estado nutricional absolutamente normal. No tienen por qué estar desnutridos. Digamos que básicamente si se tiene una buena alimentación, si se tiene una buena disponibilidad, acceso a los alimentos y en ciertos momentos a los suplementos, pues se va a tener un buen estado nutricional. Pero cuando tenemos que el crecimiento, tanto en la talla o la ganancia de peso, se ha aplanado o no se está llevando adecuadamente, o por el contrario ha perdido peso, ahí estamos hablando de un riesgo nutricional alto. Y ahí es cuando debemos siempre hacer esa intervención nutricional. O sea, digamos que hay objetivos, si la persona tiene un estado nutricional normal, lo que nos toca es el objetivo, mantener ese estado nutricional normal. Si está en riesgo porque no ha ganado peso, no ha ganado talla o porque ha perdido peso, el objetivo es recuperarlo nutricionalmente. Pero hoy en día con los moduladores, estos moduladores pueden llevar a que se sienta más apetito, que se mejore la absorción de nutrientes, que se mejore esa función respiratoria, hay mucho menos exacerbaciones pulmonares o respiratorias y digamos que hay ciertos hábitos de vida que pueden cambiar, que pueden favorecer la ganancia de peso. Entonces, digamos que hoy en día en las personas que utilizan los moduladores se tiene que evaluar muy detalladamente esa intervención nutricional. ¿En qué caso necesitamos los suplementos nutricionales? Que es lo que nos trae hoy ese tema importante y es cuando hay un riesgo nutricional, cuando existe un riesgo nutricional alto. Ahí es cuando tenemos que utilizar los suplementos nutricionales. Entonces, acá recordar simplemente que la nutrición está directamente relacionada con la función pulmonar en fibrosis quística. Desde el estado nutricional, digamos que hay estudios que demuestran que los pacientes o las personas que siempre han tenido un buen peso y una buena masa muscular tienen una mejor función respiratoria. Es decir, que pueden soplar más, pueden respirar mejor, que la desnutrición se asocia con mayor infecciones, más hospitalizaciones y peor pronóstico. Por eso siempre tenemos que tratar la desnutrición, tenemos que prevenir la desnutrición y tratarla en el caso que se instaure esta condición. Siempre tenemos que mantener un buen estado nutricional para ayudar a reducir las exacerbaciones y a largo plazo el estado nutricional está adecuado a mayor supervivencia y a mejor calidad de vida. Por eso digamos que yo siempre digo que la nutrición es como la parte del tratamiento más importante de la fibrosis quística. Bueno, lo otro es que para poder determinar estos suplementos nutricionales que ustedes pues, ven acá, tenemos que hacer un paso a paso. Es importante que entender que nosotros, los profesionales de la salud, no recomendamos los suplementos nutricionales porque sí, sino que tenemos que tener un análisis muy detallado del estado nutricional y determinar si en realidad se necesitan esos suplementos nutricionales o no. Por eso siempre se debe hacer una valoración nutricional completa. Esa valoración nutricional completa la debe hacer un nutricionista que esté capacitado, entrenado en fibrosis quística y que tenga la capacidad de entender toda la fisiopatología y todas las necesidades nutricionales que tienen estas personas.
se debe hacer un cálculo de requerimientos nutricionales. Es decir, acá este cálculo el profesional debe medir qué cantidad de calorías, qué cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y vitaminas necesita de acuerdo a la edad, de acuerdo a la etapa de crecimiento, de acuerdo a la situación nutricional, de acuerdo a todas esas recomendaciones y requerimientos nutricionales, pues hay que calcularlos para saber si la alimentación está cubriendo esos requerimientos nutricionales o no. Las personas que tengan una deficiencia o una insuficiencia pancreática exocrina, que no produzca las enzimas pancreáticas, también tenemos que valorar esas necesidades, porque de ahí va a depender, digamos, el cálculo de las grasas que come, va a depender la cantidad de enzimas, o la cantidad de peso, o el peso que tenga la persona, va a depender la cantidad de enzimas que necesite. Por eso estas tres cosas tienen que estar unidas y lo tiene que hacer un profesional de la salud que esté capacitado y que esté entrenado en fibrosis quística. Fíjense que antes de la suplementación nutricional está el tratamiento dietético. Y nosotros, como profesionales de la salud, lo primero que tenemos que hacer es enseñar a llevar una alimentación saludable, que es lo que hemos hablado en las charlas anteriores, o sea, entender un poco qué alimentos debemos comer, cuáles son más importantes, qué calidad, en qué momento los debemos comer, la distribución, cómo lo podemos hacer. Y todo esto tiene que estar soportado también con las capacidades que tiene cada familia y cada paciente. Entonces, yo tengo que adaptar la alimentación de una persona que tiene fibrosis quística que vive en Bogotá, o la tengo que adaptar si vive en la costa, o la tengo que adaptar si vive en Leticia, o la tengo que adaptar si vive en una vereda, o la tengo que adaptar si vive en una ciudad, porque tengo que adaptar a lo que se tiene, a esos recursos, yo tengo que adaptar esa alimentación. Pero recordemos que siempre, siempre la prioridad es que las personas coman los alimentos naturales, frescos, etc. Ese es el objetivo ideal y entender cómo podemos mejorar la calidad de esa alimentación por medio de otros ingredientes, etcétera, para aumentar el aporte calórico. Cuando la alimentación no alcanza, cuando no es suficiente esos alimentos para cubrir esas necesidades nutricionales, ahí es cuando nosotros empezamos a mirar qué suplementos nutricionales se necesitan. Entonces, digamos que hay que empezar a escoger de una forma adecuada el suplemento nutricional que mejor se adapte a cada uno de los pacientes o de cada una de las personas. También es importante entender que así como hay suplementos nutricionales especializados para cáncer, así como hay suplementos especializados para la enfermedad renal, así como hay suplementos especializados para la desnutrición, también hay suplementos especializados, formulados especialmente para fibrosis quística. No todos los suplementos nutricionales son los adecuados para fibrosis quística. Por eso hay que entender qué tipo de suplementos debemos comer y ya les voy a explicar cuál es eso. También tenemos que mirar la adherencia al tratamiento. Muchas veces lo que nos hemos encontrado es que hay una mejor adherencia a la suplementación, al uso de los suplementos nutricionales que la misma alimentación. Y es porque preferimos darle un suplemento nutricional que es mucho más fácil, en cierta forma, que lo tome, a que coma alimentos porque vemos que son niños que son muy picky, que no les gusta comer, que son muy selectivos, que además son manipuladores porque quieren comer otro tipo de alimentos y manipulan no comiendo, o porque inclusive prefieren el suplemento nutricional porque es más fácil, entonces no comen para que se les dé el suplemento nutricional. Entonces, también como profesionales de la salud y como familia tenemos que analizar cuál es la adherencia a ese tratamiento. Y algunas veces, pues algunos pacientes, porque su estado nutricional es moderado o severo, la desnutrición, pues se necesita una nutrición enteral, que es una nutrición que se hace por sonda cuando es por corto tiempo o se hace por una gastrostomía cuando es por un largo tiempo. Pero hoy pues no vamos a hablar de la nutrición enteral como tal, sino vamos a hablar de los suplementos que se van a utilizar para hacerlos por vía oral o por nutrición enteral. Lo que se ha visto y la evidencia científica demuestra es que si la familia, el paciente, el papá, la mamá, tiene una adecuada intervención nutricional, tiene una adecuada educación nutricional, donde los profesionales de la salud se sienten, le expliquen toda la parte de la alimentación, con lo que se tiene, cómo se puede optimizar y mejorar esa alimentación, va a mejorar el estado nutricional.
Por lo tanto, digamos que una de las conclusiones que yo quiero dejar acá es que las personas que tienen fibrosis quística y sus familias deben ser intervenidas por un nutricionista experto y deben tener la educación, las capacitaciones frecuentes y suficientes y que sean tan prácticas y tan sencillas que se entiendan que cómo se debe cocinar, cómo se deben preparar los alimentos, cómo se deben combinar, etcétera. Y entre más se mejore esa parte dietética, mejor va a estar el estado nutricional. Entonces, lo primero que nosotros como profesionales de la salud pedimos para poder entender si se necesita o no los suplementos nutricionales es hacer un recordatorio de alimentación de 24 horas de 3 días. Entonces, mi recomendación es que si ustedes van a ir a la cita con el nutricionista, inclusive con el neumólogo o con el gastro o el nutriólogo, hagan este recordatorio de alimentación de 24 horas. Este recordatorio de alimentación de 24 horas debe tener una estructura que es la siguiente. O sea, nosotros como profesionales la podemos hacer, entonces se los preguntamos o ustedes lo pueden escribir, qué es lo que comió el día anterior completo, repasando desde la mañana por la noche. Y si lo pueden hacer 3 días, 2 días entre semana, 2 días de fin de semana, etcétera, lo que más puedan escribir, lo que come el niño, el escolar o el adolescente, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, en el desayuno ustedes escriban qué alimento lo conformó, qué bebidas tomó, qué comió más, si los alimentos o las bebidas, la cantidad y las porciones, si pueden tomar fotos sería ideal, qué preparaciones utilizaron, si tomó enzimas o no, si no tomó enzimas. En el refrigerio, por ejemplo, qué bebidas tomó, qué tipo de refrigerios, si fueron alimentos ultraprocesados, si fueron alimentos naturales, si tomó suplementos, etc. En el almuerzo, por ejemplo, si hay alguna entrada como una fruta, el plato principal cómo está conformado, si por carne, por pollo, por arroz, por verdura, etcétera, qué acompañamientos, qué grasas se le añadió, qué bebidas tomó. Y el refrigerio por la tarde, si comió frutas, lácteos, snacks, o sea, lo más detallado posible. La cena es exactamente lo mismo que el almuerzo y si comió por la noche, ¿qué comió? Traten de describirlo lo que más puedan de la forma más detallada posible, porque con esto nosotros vamos a poder calcular un poco en un programa que normalmente tenemos es cuántas calorías está consumiendo, cuántos carbohidratos, proteínas, grasas, y lo vamos a comparar con sus necesidades. Eso se llama un porcentaje de adecuación y al compararlo nos vamos a dar cuenta si está cubriendo las calorías o si está cubriendo las calorías pero no las proteínas, o si no está cubriendo las grasas, o si no está cubriendo las vitaminas y minerales, y de esta forma, pues nosotros, por supuesto, ahí estaríamos mirando y analizando la situación desde el punto de vista dietario. ¿Qué aspectos importantes debe tener ese recordatorio de alimentación de 24 horas? Adicionen siempre como la cantidad y el tipo de grasas consumidas, qué tipo de aceite, si es de soya, de girasol, si es maíz, si es aguacate, si es de oliva, si son frutos secos, si utiliza frituras o no utiliza frituras, etcétera. Proteínas, si es carne, pollo, pescado, huevo, lácteos, leguminosas, qué fuentes de carbohidratos, arepa, pan, papa, arroz, pasta, fruta, pero también pongan ahí los procesados que estamos utilizando, croissants, panes, tortas, bizcochos, vasos de reina, etcétera. Vegetales, fibra, qué cantidad de líquidos, qué cantidad y qué tipo de hidratación está utilizando. Registro el uso de suplementos, qué fórmulas están utilizando, cómo los están preparando. Esto es importante, el cómo, ahorita les voy a explicar porque de aquí va a depender mucho como el resultado del uso de esos suplementos nutricionales. Entonces, qué fórmulas, si son en polvo, si son líquidos, y cómo los están pues preparando. Eh, bueno, entonces acá es como un esquema más o menos de un ejemplo de cómo quedaría el formato. Entonces escriba, por ejemplo, una taza, una unidad, o si pueden una cuchara, 2 cucharas, por ejemplo, si es huevo, 1 o 2 huevos, si es café, una taza, un mug, es una taza grande, etcétera. Siempre traten de escribir lo que más puedan, ese recordatorio de 24 horas. Si ustedes eso lo llevan escrito, como les digo, para nosotros ya se han adelantado muchas cosas con eso y nos podemos dar cuenta si se están consumiendo las cantidades, todos los grupos de alimentos, las combinaciones que están haciendo, cómo están reforzando el aporte calórico, etcétera. Entonces, bueno, espero que este esquema más o menos les pueda funcionar de cómo lo deben llenar. Eh, bueno,
¿Quién necesita apoyo nutricional? Que eso es importante tenerlo en cuenta. Niños, pues yo pongo acá niños, pero puede ser niños escolares, adolescentes, adultos con necesidades incrementadas. ¿Quién puede tener esas necesidades incrementadas? Por ejemplo, si yo tengo un adolescente que no tiene exacerbaciones, que está todo controlado, pero que es deportista o que hace entrenamientos de alto rendimiento o que le gusta hacer tanto ejercicio, pues posiblemente él puede necesitar un requerimiento mayor de ese apoyo nutricional. Pero como les decía al principio, los que no han alcanzado su peso ideal, los que no han alcanzado su talla, los que no suben peso, los que no suben talla, o que dentro de esas gráficas y por un acompañamiento bioquímico se diagnostica una desnutrición moderada o severa. Cuando se empieza a tener ese riesgo nutricional, ahí es cuando pues tenemos que hacer mayor énfasis en ese apoyo nutricional. Cuando se empieza a identificar eso, lo que se hace es modificar la dieta para que esta dieta sea con mayor densidad calórica y ahí se evalúa la necesidad de suplementos nutricionales. Pero cuando la persona tiene una agudización y especialmente tiene una insuficiencia pancreática y tiene una agudización respiratoria, está en el ámbito hospitalario o domiciliario hospitalizado, deben ser, primero, pues debemos enfocar en una dieta hipercalórica, o sea, con muchas calorías, con muchas proteínas basados en alimentos naturales, pero sí o sí tenemos que dar un suplemento nutricional oral o integral en el caso que sea una desnutrición severa, una desnutrición, digamos, que esté moderada o severa, pues ahí podría necesitar esa nutrición enteral. Si por vía oral, si por la comida no está logrando ese aporte nutricional. Entonces, la nutrición enteral siempre está condicionada a que si por vía oral no logra aportar todos los nutrientes que necesita, pues se hace una nutrición enteral. Entonces, recordar que en estas condiciones, como si hay un grado de malabsorción alto, si hay una severidad en la enfermedad respiratoria, si hay una inflamación crónica, si hay un exceso de una actividad física y si hay desnutrición moderada a severa, tenemos que aumentar ese aporte calórico y ahí debemos personalizar la selección del suplemento nutricional. Ahora, ya entrando al tema neto de la suplementación nutricional, hay unas pautas que nos da la Fundación Americana de Fibrosis Quística y clasifica a las personas de acuerdo con el riesgo nutricional y propone unas líneas de actuación concretas para cada grupo. Entonces, en general, todas las personas desde el momento del diagnóstico necesitan que, vuelvo y insisto, la educación nutricional. Siempre tienen que estar en contacto con un profesional de la nutrición que les haga educación constante, constante, constante. El consejo dietético es que ese nutricionista, por medio de los alimentos en los cuales se tienen acceso, se da el consejo de cómo lo debe comer, preparar, combinar, qué ingredientes debe utilizar, etcétera, para que por medio de la dietética, por medio de la gastronomía, de la nutrición, de la preparación, se mejore el aporte nutricional. Y se debe utilizar la suplementación adecuada de enzimas pancreáticas y de vitaminas liposolubles en los pacientes que tienen insuficiencia pancreática. Es decir, si desde el diagnóstico, pequeñitos o cuando se haga el diagnóstico, se comprueba que hay una insuficiencia pancreática, la suplementación ahí obligatoria es de vitaminas liposolubles, es decir, las vitaminas A, D, E y K. El otro grupo que tenemos que mirar son las personas con riesgo de desarrollar balances energéticos negativos, pero que mantienen un índice de peso-talla igual o superior al 90%, es decir, que están dentro del rango normal, pero tienen un riesgo de desarrollar porque se agudizó o porque le dio una gripa o porque se infectó, etcétera. Tiene un riesgo. En ese riesgo lo que hay que hacer es que nuevamente la nutricionista o el nutricionista juega un papel importante, es intensificar la educación nutricional para aumentar la ingesta de energía, incrementar la densidad calórica de los alimentos. Entonces aquí no es comer un huevo, sino yo a ese huevo le tengo que poner aceite, le tengo que poner vegetales para mejorar el aporte calórico, el arroz le tengo que poner semillas de chía, le tengo que poner alberjas, le tengo que poner zanahoria para mejorar ese aporte nutricional y empezar a realizar una monitorización dietética mucho más detallada, estarlo pesando, midiendo mucho más frecuentemente hasta lograr que arranque solo y ya vuelva a enganchar o vuelva a encajar en los rangos de normalidad.
El tercer grupo son las personas que tienen una ganancia disminuida de peso y talla y está por debajo de la normalidad, que ya hay una desnutrición, que ya hay un riesgo ahí importante nutricional. Entonces se hacen todas las medidas previas, pero ahí ya se formulan los suplementos nutricionales orales. Entonces se ponen los suplementos, aumenta la densidad calórica de las comidas, aumenta la frecuencia del número de comidas, se optimiza la administración de las enzimas pancreáticas y se pueden identificar y tratar alteraciones psicológicas. A veces como el estado de salud mental también afecta la ingesta de alimentos. Entonces hay que hacer un trabajo importante con psicología, hay que mirar cómo se encuentra, cómo está la familia, cómo está asumiendo la enfermedad, las situaciones que pueden estar viviendo. Niños, por ejemplo, que tienen fibrosis quística y que están viviendo la separación de los padres, pues eso puede estar influyendo en la ingesta de los alimentos, entonces toca apoyo psicológico, que han tenido algún trauma, algún castigo, pero no sé, que esté afectando la salud mental, pues ahí hay que hacer ese apoyo psicológico también. Pero ahí ya se empieza a utilizar los suplementos nutricionales. Y el cuarto grupo son las personas que tienen el peso y la talla por debajo del percentil 85, o sea, que ya tienen una desnutrición severa, moderada o severa, y ahí pues ya se utilizan los suplementos nutricionales o se estudia la posibilidad de hacer una nutrición enteral continua y en algunos casos, en algunos pacientes que ya tienen una desnutrición severa y que la malabsorción es muy alta, pues se utiliza una nutrición parenteral, pero no voy a hablar porque esos son casos muy contados. En cuanto a los suplementos nutricionales, entonces, como les decía, siempre el orden es suplementar la dieta oral con alimentos naturales. Entonces, deben intentarse siempre como primer recurso enriquecer la alimentación con aceites, con grasas, con semillas de chía, semillas de linaza, con nueces, con almendras, etcétera. Cuando son bebés y que utilizan fórmulas, se van a utilizar módulos de nutrientes específicos como módulos de grasas como los triglicéridos de cadena media, o como maltodextrinas, que es un tipo de carbohidrato simple, pero que se absorbe lentamente, entonces se le puede adicionar esos suplementos a la leche materna o los suplementos nutricionales, y se evita, digamos, se tienen que dar especialmente esos suplementos como por fuera de las comidas y siempre incentivar que esté comiendo. Y cuando estos ya no son suficientes, entonces se utilizan los suplementos nutricionales, ya sea por vía oral o por vía enteral. Y fíjense que se necesita fórmulas poliméricas e hipercalóricas. La fórmula polimérica quiere decir que tiene que tener carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, y que su estructura, calidad de sus nutrientes deben ser completas, deben ser de alta calidad, de alto valor biológico, etcétera, y que sean hipercalóricas. ¿Qué quiere decir hipercalóricas? Que por 1 mililitro de ese suplemento nutricional que esté comiendo, esté dando al menos 1,5 a 2 calorías. No me sirve un suplemento nutricional que en su frasquito sea 220 mililitros y me esté dando 220 calorías. Me tiene que estar dando mínimo 400 calorías, es decir, que por mililitro estoy comiendo 1,5 o 2 calorías adicionales. En cuanto a las calorías, esto se los coloco, pero esto es lo que nosotros como nutricionistas debemos calcular y es que los niños de 1 a 3 años se les debe dar un suplemento nutricional que aporte en promedio entre 200 y 400 calorías más. En estos niños no podemos matar más de 400 calorías porque eso significa que el niño no les va a comer. Entonces estamos prefiriendo los suplementos nutricionales a la comida. Entonces damos la comida y completamos más o menos entre 200 y 400 calorías por medio del suplemento nutricional. En los niños de 3 a 8 años, ese por soporte nutricional, ese suplemento nutricional debe estar entre 400 y 800 calorías en los suplementos nutricionales y el resto de las calorías lo tienen que dar los alimentos. Primero los alimentos, luego los suplementos. Y en mayores de 8 años y adultos, pues de acuerdo a las necesidades nutricionales, ese suplemento nutricional debe aportar entre 400 y 1000 calorías. Digo 1000, ¿por qué? Porque yo puedo tener un adulto en su alimentación, por su dificultad respiratoria, solamente esté comiendo 1000 calorías y necesita 2000, pues le doy un suplemento nutricional que le aporte esas 1000 calorías que tiene como déficit nutricional.
Pero esto que yo les estoy diciendo debe ser calculado exclusivamente por el grupo de manejo multidisciplinario, por el nutricionista, el nutriólogo, en su caso el gastroenterólogo por defecto, pero inicialmente el nutricionista debe ser calculado y por eso no sirve que ustedes vayan como una góndola y diga este suplemento que es tan bueno, que sale en las comerciales y que dicen que es buenísimo, ¿se les sirve? No, porque puede que no les sirva, porque no tenga las cantidades de vitaminas, minerales, las cantidades de calorías, etcétera. Entonces, por eso debe ser seleccionado por un profesional de la salud. A veces escogemos irresponsablemente los suplementos nutricionales o los compramos y esos suplementos pueden estar afectando el riñón, pueden estar afectando el hígado, pueden estar afectando el páncreas. Entonces, por eso es súper importante que ese suplemento sea recomendado por un profesional de la salud. Esperen a que el profesional de la salud se los recomiende. ¿Cómo seleccionar una fórmula? Entonces tiene que tener una adecuada distribución calórica. ¿Qué quiere decir? Que estas fórmulas tienen que tener mayor calorías, como les digo, tienen que tener más calorías a partir de las grasas, menos calorías a partir de los carbohidratos y una buena cantidad de calorías a partir de las proteínas. Debe tener vitaminas y minerales, pero en las cantidades que necesita una persona con fibrosis quística. La densidad calórica, que es lo que les acabo de decir, por cada mililitro debe aportar entre 1,5 y 2 calorías. Debe ser alta en grasas saludables, debe tener ácidos grasos esenciales, antiinflamatorios, omega 3, DHA, triglicéridos de cadena media, etc. Los ingredientes son fundamentales. Yo puedo tener un suplemento nutricional, pero la grasa que está dando es un aceite de palma, no me sirve porque es inflamatorio. Si estoy dando un suplemento nutricional que la fuente de grasa es el aceite de oliva, podría funcionar. Entonces, los ingredientes también son importantes. Verificar que no tenga muchos carbohidratos y que no tenga azúcar, porque si tiene azúcar puede afectar la función respiratoria, la diabetes relacionada con fibrosis quística. El modo de uso, si viene líquido, pues se debe utilizar y si viene en polvo se debe preparar como es. Si la preparación es que se prepara en 190 mililitros más 3 medidas, esa es la preparación. A veces lo que hemos visto es que lo preparan con una medida. No están haciendo nada diciendo una medida. Tiene que formularlo y prepararlo como recomienda la industria, como recomienda el laboratorio que lo está produciendo o lo está vendiendo. Entonces, si la fórmula es 190 mililitros de agua más 3 medidas, pues esa es la forma correcta de hacerlo. En episodios agudos, pues hay que buscar con mayor densidad calórica y algunas veces hay que buscar fórmulas supra especializadas porque hay alergia a la proteína, porque hay intolerancia a alguna grasa, etcétera. Entonces, pues hay que buscar unos mucho más especializados. Y siempre en pacientes con insuficiencia pancreática se deben usar con enzimas pancreáticas. Ya para terminar, estas son como las recomendaciones que debe tener un suplemento nutricional. La distribución calórica. El mayor aporte calórico debe venir de las grasas y de los carbohidratos, mínimo el 30% a partir de la grasa y al menos el 10% de esas calorías a partir de las proteínas. La densidad calórica. No nos sirve fórmulas normocalóricas, es decir, que me da una caloría por mililitro. Entonces, si es un frasquito que tiene 220 calorías, 220 mililitros y me da 220 calorías, no me sirve. Tiene que tener, en 220 me tiene que dar 450 calorías, es decir, el doble de las calorías. Las fuentes de grasa ideales debe ser aceite de oliva, aceite de canola, aceite de pescado, por el omega 3 y el EPA y el DHA, que es importante porque son antiinflamatorios, o puede tener aceite de coco. En carbohidratos debe tener maltodextrinas, que a pesar en la fórmula parece como si fueran azúcares, no son azúcares. Si ustedes van a los ingredientes, revisan los ingredientes, en esos ingredientes no dice azúcar, solamente dice maltodextrinas. Debe tener maltodextrinas, fibras y ojalá no tenga ni edulcorantes o si tiene edulcorantes no calóricos, pero no debe tener ni azúcar, ni fructosa, ni lactosa. La osmolaridad es la cantidad de solutos en un litro de solución, es decir, la cantidad de solutos que recibe el estómago de acuerdo a la osmolaridad corporal. Y esa osmolaridad corporal es de 300 miliosmoles. Fórmulas hiperosmolares, es decir, que tengan más de 400 osmoles por litro, que sean muy osmolares, eso puede dar diarrea. Eso nosotros como profesionales de la salud siempre lo debemos mirar para poder seleccionar un suplemento nutricional. Las proteínas pueden tener proteína de lactosuero, pueden tener proteína de caseína y pueden tener aislado de lactosuero y aislado de soya y caseína.
Y lo otro que tenemos que mirar es que tiene que tener vitaminas y minerales, especialmente liposolubles. Un suplemento nutricional que puede ser para fibrosis quística, que tenga mucho azúcar, que tengan muchas calorías, pero que no tengan vitaminas y minerales, y especialmente no tengan vitaminas liposolubles, no nos sirve. Y debemos pues procurar obviamente que sean de buen sabor o dentro de la dietética mejorar el sabor con frutas, con canela, con vainilla, que tengan una buena dilución, que tengan una buena textura. Siempre hay que controlar la temperatura y la luz. Los suplementos nutricionales no se pueden llevar en un frasco y mantenerlos en la maleta permanentemente porque el calor o la temperatura o la luz la puede degradar la proteína. Siempre buscar que haya una mejor adherencia y se puede mezclar con alimentos básicos para poder enriquecer fortificar los alimentos. Por ejemplo, yo puedo hacer un pancake, en ese pancake le puedo colocar un poquito de suplemento nutricional para poder enriquecer esos alimentos en cuanto a calorías, vitaminas y minerales. Este cuadro, me perdonan que sea en inglés, la verdad no lo alcancé a traducir, pero más que lo que dice ahí, lo que les quiero decir es que en todos los pacientes con fibrosis quística que tengan insuficiencia pancreática, sí o sí tenemos que suplementar las vitaminas liposolubles, las vitaminas A, D, E y K. Hay suplementos nutricionales que se llaman ADEC, que vienen listos, solamente esos cuatro para que se suplementen en las personas. Algunas veces no los podemos conseguir, entonces hay que suplementar aparte la vitamina A, aparte la vitamina D, aparte la vitamina E, aparte la vitamina K. Pero esta suplementación también debe ser formulada porque las necesidades se van cambiando a medida que el niño vaya creciendo. Es diferente lo que necesita un niño a un adolescente o lo que necesita un adulto. Entonces también deben ser formuladas por el profesional de la salud. Por último, la suplementación nutricional también la tenemos que suplementar el calcio. Cuando hay una mala absorción de grasa, esa grasa arrastra el calcio y hace que haya deficiencia de calcio, por lo tanto hay mayor riesgo de osteoporosis, osteopenia y tenemos que hacer la suplementación, no solamente la vitamina D, sino también del calcio. Y el zinc también es fundamental porque va a mejorar el mal sabor de los alimentos, va a mejorar el apetito, va a ayudar al crecimiento y al sistema inmunológico. Y pues desde los niños, desde los lactantes hay que suplementar el zinc y también las dosis van a cambiar por la edad y la cantidad también va a cambiar. Entonces también pues hay que, esa fórmula del zinc la tiene que hacer el nutricionista. Y algunas veces hay que hacer la suplementación con probióticos. Hay algunas cepas ideales que se pueden utilizar para mejorar toda la parte de la absorción y la disbiosis que hay muchas veces que se presenta. Entonces, pero también esa fórmula, esos probióticos debe ser hecha por un profesional experto. Es decir, a lo que quiero aquí decirles es que no es que ustedes ahorita vayan y vayan en un probiótico, compren cualquier zinc, compren cualquier calcio. No, es importante que siempre eso sea formulado. En algunas EPS, bueno, en el sistema de salud, por ejemplo, en Colombia, algunas los dan algunos suplementos, otros no, otros toca comprarlos. Pero entonces, siempre como buscar la asesoría del profesional de la salud. Entonces, en resumen, la suplementación nutricional en fibrosis física no es universalmente necesaria. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Yo he visto papás que dicen es que es obligatorio que me lo formulen. No, no es obligatorio. Si no lo necesito, pues no se debe formular. Por eso coloco que no es universalmente necesaria, sino que debe ser personalizada y basada en la evaluación clínica y nutricional continua. La monitorización periódica del estado nutricional es esencial para identificar precozmente a los pacientes que requieren intervenciones adicionales, incluyendo suplementos nutricionales, ajustar las enzimas pancreáticas o la suplementación de vitaminas y minerales. El manejo debe ser multidisciplinario y adaptado a las necesidades individuales, considerando factores como exacerbaciones pulmonares, comorbilidades, como por ejemplo la diabetes, las enfermedades hepáticas, el uso de moduladores. Ya sabemos que una persona, un adolescente, un niño o un adulto con moduladores puede ya no necesitar, lo pudo necesitar, ya puede que no lo necesite. Pues hay que evaluar. Las necesidades de suplementos nutricionales en fibrosis quística es mayor en pacientes con insuficiencia pancreática exocrina, con enfermedad hepática avanzada, con diabetes relacionadas con fibrosis quística, con un bajo índice de masa corporal, con desnutrición severa moderada y con exacerbaciones frecuentes. Y obviamente esto debe ser ajustado a esa evaluación clínica y nutricional periódica.
Y las diferencias claves radican en que los niños y adolescentes requieren un enfoque nutricional orientado al crecimiento y desarrollo con mayor énfasis en la prevención de la desnutrición y el soporte para la pubertad, mientras que los adultos el objetivo es mantener el estado nutricional y la prevención de complicaciones crónicas, ajustando, por supuesto, las intervenciones según la progresión de la enfermedad y las comorbilidades. Por último, la alimentación basada en alimentos naturales es preferible porque aporta una combinación equilibrada y segura de nutrientes y compuestos bioactivos, reduce el riesgo de toxicidad y efectos adversos y se asocia con mejores resultados de salud. Los suplementos deben reservarse para situaciones clínicas específicas y bajo supervisión médica. Y el pilar del manejo nutricional de fibrosis quística es la dieta hipercalórica, rica en grasas naturales ajustadas para superar las recomendaciones energéticas de la población, junto con la terapia de reemplazo enzimático en aquellas personas que tengan insuficiencia pancreática, lo que permite mejorar la absorción de las grasas y de todas las calorías. Y la única suplementación obligatoria cuando hay insuficiencia obligatoria es las vitaminas liposolubles, las vitaminas A, D, E y K, que es como la práctica estándar cuando hay insuficiencia pancreática porque hay un déficit elevado de estas vitaminas. Muchas gracias por la invitación. Quedo atenta a cualquier otro requerimiento y gracias a todos los que se conectaron.